Hoy el tema a tratar con la doctora Cristina Balinote, que le damos los buenos días. Doctora, buenos días. Buenos días, saludos para ustedes tres. Hoy el tema es, ¿qué es el libre albedrío? Vamos a aprender eso, qué es el libre albedrío y sus diferencias con la libertad y el libertinaje. Así que, doctora, ahí tiene usted las pantallas para que nos pueda ayudar y entender en estos momentos tan críticos que estamos viviendo, conocer las diferencias. Bueno, para contestar a la pregunta, en principio, ¿qué es el libre albedrío? Recurrimos a Immanuel Kant, un gran filósofo alemán, nació allá por 1724 y falleció en 1804, que escribió un texto que se llama Conjeturas sobre los comienzos de la historia humana. Y allí él, con una visión muy evolucionista, era un científico además de ser filósofo, nos explica un poco cómo surge esto del libre albedrío. Y entonces, en el proceso de hominización del hombre, ¿qué es el proceso de hominización? El concepto de hominización hace referencia a las diferentes etapas por las que ha pasado nuestra especie. Por supuesto que esas son etapas evolutivas, ¿verdad? En cada una de esas etapas se fueron adquiriendo, digamos, desde los primeros exponentes hasta el ser humano, ¿verdad? Hasta lo que hoy somos, que es el Homo sapiens sapiens. Hubo muchos homos del género Homo antes, como el Homo sapiens, que era el hombre de Neandertal. Nosotros somos sapiens sapiens, el hombre que sabe, que conoce. Entonces, en cada una de esas etapas evolutivas, se fue distanciando cada vez más de los animales, de los primates, y fue adquiriendo habilidades distintas y cada vez obviamente más complejas. En principio lo que sucedió es que se pudo erguir en dos piernas, es decir, eso ya fue un gran logro por cuanto se enajenó de la tierra. Los animales tienen su hocico en la tierra, su cara en la tierra, y entonces el hombre, al adquirir la posición bipedestada, al estar parado en las extremidades inferiores, pudo liberar y empezar a desarrollar el sentido de la visión. El olfato quedó atrás. Ese sentido de la visión y además la liberación de las extremidades superiores que se transforman en brazos para acariciar, para alcanzar frutos antes que no podía alcanzar, le permitió mirar el horizonte, comenzar a entender su entorno, mirar también el rostro de sus semejantes, descubrir en su mirada sus interiores, le permitió la experiencia primera del amor. Y se fue así alejando lentamente de los animales. Vale decir que se fue alejando del instinto, de lo que hablábamos la vez pasada, de las leyes del instinto. Y entonces, en el grado máximo de complejidad del cerebro humano, adquiere la psiquis. ¿Qué es la psiquis? La mente, con todos los componentes, la memoria, la atención, la percepción, la imaginación, que vamos a ver que Kant le dice que la imaginación es creadora de inclinaciones desacordes con la naturaleza, desacordes con el instinto, ¿verdad? Nosotros nos fuimos desarrollando como seres independientes. Y surge en esa complejidad de la mente el principal nivel, que es el nivel de la conciencia. Conciencia de orden superior. ¿Por qué de orden superior? Porque los animales tienen conciencia de orden inferior. Vale decir, el animalito sabe cuando llueve y tiene frío. El perrito que se refugia en el porche o debajo de un techo, sabe que tiene una conciencia mínima de lo que sucede a su alrededor. El tema es que no tiene conciencia de orden superior, que implica la autoconciencia, vale decir, saber que es un perro, no sabe que es un perro. Nosotros sabemos que somos seres humanos. Y entonces, esa autoconciencia humana, esa capacidad de autorreflexión, en ese proceso de complejización, surge
un impulso poderoso, enigmático, en favor del individuo que cada uno es. Ese impulso nos llevó de las leyes, del instinto fiel a la especie, a las leyes del individuo, o a las leyes, digamos, de la voluntad de elección particular, que es fiel al individuo. Y en esta fidelidad al individuo y no a la especie, se aparta de sus semejantes y es la semillita que luego en la civilización va a dar el egoísmo, el narcisismo, el egocentrismo, ¿verdad? El individualismo. Este impulso enigmático que solamente surge en la especie Homo sapiens sapiens, porque por el grado de complejidad cerebral que nuestro cerebro, sabemos, terminó de desarrollarse y tal cual lo tenemos igual hace 50.000 años, con todas sus grandes habilidades. Entonces nos dice Immanuel Kant que esta capacidad, este impulso de elección particular, nos lleva al desarrollo del libre albedrío. Es decir, yo tomo las decisiones que quiero, yo ya no estoy regida por el instinto, que me dice que debo aparearme en determinadas épocas, que debo comer determinados frutos, y voy y lo hago, y el animal lo hace instintivamente. En este libre albedrío, elijo yo comer lo que quiero, hacer lo que quiero, y estoy disponible para el apareamiento en cualquier momento. Por ejemplo, las hembras tienen un periodo de apareamiento entre los animales. Nosotros no, la hembra de la especie humana está disponible siempre para esa unión. Entonces, aquí dice algo realmente para reflexionar Kant. Nos dice que el libre albedrío es el universo de la discordia y del mal. Dice que la historia de la naturaleza comienza por el bien y la historia de la libertad por el mal, por cuanto representa la perturbación del orden natural, vale decir, la perturbación de los instintos, que estaba todas nuestras conductas predeterminadas y ahora las determinamos nosotros con el libre albedrío, con nuestra voluntad. Entonces, vemos que el libre albedrío es una conducta evolutiva que surgió debido al grado extremo de complejidad humana, de complejidad del cerebro humano, ¿verdad? Pero el libre albedrío, el ingreso en la civilización, tuvo que ser reglamentado. ¿Por qué? Porque tiene que, no podemos hacer lo que queremos. Y entonces surge la justicia, surge la libertad. ¿Qué es la libertad? A diferencia del libre albedrío, es el derecho de hacer lo que deseamos sin transgredir el derecho de los demás. Y además, sin transgredir las leyes jurídicas impuestas. Vale decir que la libertad es el libre albedrío puesto dentro de un contexto y de ciertos límites en la sociedad. Ahora, ¿qué sucede? La civilización, como ocurrió con muchas cosas, corrompe este estado de libertad y se llega al libertinaje, que es el abuso de la libertad, que es el desenfreno en las conductas, en las palabras, sin respetar las normas que existen, ¿verdad? Generalmente el libertinaje está conectado a los placeres carnales, a los placeres terrenales, ¿verdad? Y se conecta mucho con la delincuencia, con las drogas, con el alcoholismo, esto del exceso, esto del abuso, ¿verdad? Y entonces tenemos que, si seguimos de alguna manera a Kant en este análisis, tenemos que decir junto con Thomas Hobbes que el hombre nace malo, decía Thomas Hobbes, y no como decía Rousseau, que es la civilización la que corrompe la bondad originaria del hombre, ¿verdad? Thomas Hobbes se opone a la afirmación inocente, cándida, si se quiere, de Rousseau.
cuando dice el hombre nace bueno y es la civilización la que corrompe esta bondad originaria. Pero atención, porque como comenté en el programa anterior, Hobbes también dice que el hombre tiene el germen de la bondad, solo que tiene que poder desarrollarlo, porque siempre va a prevalecer más el odio y lo malo como pulsión en el hombre que aquello bueno, y hay que desarrollarlo, y nos dice, el hombre es un lobo para el hombre, pero puede ser un Dios para sí mismo, puede ser un salvador. Entonces, todo esto y estas diferencias nos sirven para entender, digamos, de qué se trata el libre albedrío y que debemos en todo momento sujetarlo a las leyes de la sociedad, a la normativa, a la moral, que viene del latín mos, que significa el terreno, digamos, las leyes por todos compartidos, significa costumbre, las costumbres que todos compartimos, como siempre digo, para no matarnos como especie. De modo que estas son las grandes diferencias y esto es lo que hoy podemos analizar acerca del libre albedrío, la libertad y el libertinaje. Preguntarle a la doctora, libre albedrío, si es cuando nosotros controlamos nuestros actos, nuestra vida, ¿no? Tomamos esa decisión. El libre albedrío es un estado evolutivo de complejidad máxima. Okay. Es un estado, una capacidad. Recordemos que el proceso de hominización es una serie de etapas en las cuales cada una de ellas va a ir adquiriendo, la especie humana, una nueva cualidad, una nueva herramienta, algo distinto para hacer. Entonces, en lo máximo, en la cumbre de ese desarrollo cerebral, está el libre albedrío. Al principio, pensá que eran comunidades primitivas, eran los primeros seres humanos. En ese momento comenzaron a tener conductas autoafirmativas, hacían cosas que ellos querían. Pero a medida que fueron complejizándose las sociedades o superestructurándose en pequeñas familias, en clanes, al principio eran clanes, eran grupos, ¿verdad? La familia no era la familia que conocemos, sino que era un grupo de individuos no muy grande, liderado por un macho salvaje. Eso era lo que era la familia en el comienzo de la humanidad. Pero bueno, comenzó esto a abrirse, es como abrir una ventana de a poquito. Entonces, al principio el hombre descubre esta capacidad que es netamente evolutiva, ¿verdad? Y que lógicamente se desarrolla en el Homo sapiens sapiens porque es aquel que mejor se adaptó, del género Homo, el que mejor se adaptó al ambiente. Esto es evolutivo, es Darwin en su máxima expresión. Ahora bien, cuando estas sociedades empezaron a funcionar, se dieron cuenta que había que poner límites a ese libre albedrío. Por eso, como mencionaba y contestándole al doctor Llamo, claro, lo que es moral para uno no es moral para otro, pero hay un conjunto de verdades que deben ser prohibidas o restringidas, porque en las sociedades primitivas como ahora, matar no era bueno. Es decir, se dieron cuenta que matar, por más moral diferente que tú tengas, tú sabes que en cualquier modalidad o en cualquier moralidad, matar no es matar a un hijo, matar a un familiar, a un amigo, a cualquier persona, eso está prohibido. Entonces, porque tuvo que encajonarse ese libre albedrío, tuvo que tomar forma, porque era un impulso nada más que el hombre tenía. Y toma forma a través de ¿qué? A través de la libertad. Surge el concepto de libertad posteriormente al libre albedrío, que implica que yo puedo hacer lo que quiero, pero ojo, sin que lo que yo hago no perjudique a los demás. Pues yo puedo hacer lo que quiero, pero antes de decidir hacer lo que quiero, tengo que pensar que hay leyes jurídicas impuestas que me prohíben hacer ciertas cosas y que está el derecho de libertad de los demás. ¿Cómo podemos llegar a ese consenso para evitar que los instintos que los tenemos guardados en una gaveta, no lo hemos eliminado, surjan
y nos lleven a una situación en la cual se nos va de las manos todo lo que hemos construido por cientos y miles de años. Lo que pasa es que la cultura, el momento que estamos viviendo, que es la posmodernidad, que surgió con la caída del muro de Berlín en 1989, el fin de la Guerra Fría, y el surgimiento de la globalización, es una cultura muy fragmentada. Entonces, en donde antes había ciertos acuerdos en la modernidad, había ciertos acuerdos generales, en los cuales algunas reglas se tenían que mantener para permanecer en sociedad. Pero ahora, con esta emergencia de la posmodernidad, es muy caleidoscópica y existen verdades parciales y cada uno hace lo que quiere. Aristóteles decía que la verdad, y ya lo decía en aquel momento, quiere decir que la tendencia del hombre a decir su propia verdad estaba ya en el corazón humano. Decía que la verdad es la única actitud democrática que existe, porque todos creemos tener un pedacito de ella. Vale decir que tenemos que tener cuidado con la época con la que vivimos, ser muy conscientes de lo que estamos padeciendo. Lamentablemente lo estamos padeciendo, porque nos distrae de las verdades más importantes y de las cosas que como seres humanos tenemos que tener, por ejemplo, tolerancia, por ejemplo, paciencia. ¿Qué piensan ustedes? No me cabe la menor duda que el hombre que asaltó, y fueron varios asaltos, a una mujer mayor y le prendió con golpes y patadas en la calle, estaba ejerciendo su libertad. El tipo decidió hacer lo que quería. Dijo: yo hoy hago lo que quiero. ¿Eso es libertad? ¿Eso es libertad? No, si yo no puedo hacer lo que quiero, tengo que respetar a los demás. La persona que haga eso no es un ser humano. No, yo no creo que sea... en el ser humano el instinto está reemplazado por la pulsión, lo hablamos la vez pasada. En la complejidad del aparato psíquico surge la pulsión, cuya energía es la libido, es decir, que el hombre tiene esta energía libidinal que lo lleva a las grandes creaciones humanas y la lleva a los actos más espurios también. Este acto que se multiplicó, porque ocurrieron varios, de odio hacia la comunidad asiática, no tiene nada que ver con un instinto. Evidentemente es un acto netamente humano de odio. Sociedad, sí, en esta evolución han perdido ciertos valores que nosotros entendemos que sería necesario. Amén. La unión de la familia. Amén. Y la espiritualidad que mantiene un poco más unidos a los seres humanos. Y doctora. Todas estas cosas se aprenden en la familia, volvemos siempre a lo mismo, ¿verdad? En estos momentos el escudo de protección contra todo lo que estamos viendo, este regreso a la barbarie, es en la familia. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Por eso es importante, la experiencia vivida es muy importante. Y todos tenemos experiencias ricas en determinado momento, ya en cierta edad, en que hemos vivido cosas diversas. Y hay que transmitirle a nuestros hijos, ¿verdad? Claro. Pero también transmitirle conocimientos. Es muy importante el conocimiento científico, que está muy desechado, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces si nosotros sabemos que esto es así, que está en nosotros, podemos manejarlo mejor. El conocimiento es poder en ese nivel también. Entonces, enseñarle cómo moldear las conductas agresivas o las conductas de deseo de hacer lo que se le da la gana, enseñarle lo que es el concepto de libertad, que siempre está pegado a la justicia. Cuando yo soy libre y quiero hacer algo, quiero ser justo conmigo mismo, porque deseo hacer determinadas cosas. Pero ojo, antes de hacerlo, debo pensar si soy justo con los demás. Y por supuesto darle una serie de valores y de principios para que no hagan abuso de esa libertad, porque estos individuos son como puntos sueltos del tejido social, en donde cada vez hay más. ¿Por qué? Porque el tejido social se está destejiendo. Y entonces nos lleva a este abuso de la libertad, este desenfreno. Yo digo lo que se me da la gana cuando se me da la gana.
hago lo que quiero. Y entonces ese hago lo que quiero es el territorio de la barbarie, no de la civilización. Yo no puedo decir lo que quiero en cualquier momento, porque sí, porque soy libre, porque soy un ser libre. Tengo que tamizar todo eso para no herir a los demás. Entonces eso no es hipocresía, porque muchos dirán, bueno, pero entonces hay que ser hipócrita, no hay que decir las cosas como son. Las cosas se pueden decir de miles de maneras diferentes y hay que elegir la manera tal que no hiera al otro, que no hiera a los demás. Eso es el ABC de la comunicación, porque si no, no nos comunicamos. ¿Y qué pasa? Estamos enviando mensajes controversiales y difíciles en una época que ya está muy agresiva. Quiero a ver si nos podemos entender en algún... Y creamos, sí, y somos el país mejor informado del mundo y somos el país, pero no sabemos lo que tiene el vecino al lado. Bueno, pero un poco te habla también de que aquí este es un país en donde la libertad se utiliza, o por lo menos surgió, muy pegada a la justicia. La libertad de accionar, la libertad de poder desarrollarte en la medida de lo que quieras, por eso todo el mundo quiere venir acá, no va a otros países. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Los que todos vivimos en Estados Unidos somos seres humanos también. Y entonces la época no está ayudando demasiado, porque es una época en donde cada uno realmente hace lo que quiere. Vemos que, como te decía, nos estamos destejiendo. Tenemos que permanecer unidos y unidos en la familia, unidos en una creencia religiosa, unidos en la espiritualidad, todo ese tipo de cosas que hablábamos el programa anterior. Es la única manera que podemos, acá, en esta tierra que es bendecida, Estados Unidos, en donde tenemos todo, entonces no perdamos ese norte humano que es tan importante, ¿verdad? Y con respecto a esos padres, lamentablemente yo no los culpo, porque están en un estado de patológico, psicológico, quizá en donde vienen de familias y de situaciones de mucho abuso, de hambre constante, y quieren salvar lo más preciado que tienen, que es los hijos, y bueno, y a veces lo hacen de la manera inadecuada, sometiéndolos a cosas muy tremendas. El planteamiento mío es de que nosotros, como sociedad, a veces reaccionamos por instinto. Yo lo creo así, y se convierten en máquinas del mal. Doctora, un minutico le voy a dar, yo sé que me pasé de tiempo, pero para que usted haga una conclusión. Bueno, la conclusión ya la conocen de mi parte, es todo está en la familia y vamos a enseñarle a nuestros hijos estas características evolutivas que hemos adquirido, cómo se moldean en la sociedad. Y la única manera es moldearlas en el hogar. Cuando el niño quiere hacer algo que se le da la gana, decir no, eso no, porque va a herir a tu hermanito. Esa es la única manera. El ejemplo de la educación vicaria. Sin lugar a dudas. Muchas gracias. Gracias, doctora.